Bueno, esta es una preocupación porque con la que nos encontramos cuando estamos recorriendo la circunscripción, que es bien amplia desde Lago Puelo hasta Imaité en el norte, hasta Costa y San Martín en el sur. La mayoría de la gente no sabe qué es el Consejo de la Magistratura, y es algo que existe hace 30 años. Es un organismo de la Constitución, y dentro de su conformación está formado por jueces, representantes de los jueces, representantes de abogados, un representante de los empleados del Poder Judicial y 5 representantes populares, uno por cada circunscripción judicial. Que son elegidos por voto popular. Por voto popular. En los últimos 30 años hemos votado representantes populares. Sí. Y a cualquier persona que vos le pregunte, la enorme mayoría ni sabe que votó. Ni se acuerda. Y ni sabe a quién votó. ¿A quién votó? En general lo que pasa, como estaba la boleta partidaria que vos decías, uno tenía su candidato a diputado, claro, agarraba esa y la otra iba pegada. Boleta completa en algunos casos, no hacía ningún corte, bueno, ya que estaba consejo, y entraba. Bueno, entra ahí. Entonces, y uno se encontraba con eso, y a lo mejor uno decía, ¿y esto qué es? Porque a lo mejor te encontrabas ahí en el cuarto oscuro y no sabías. Claro. Y iba. Ahora, la boleta única en papel, que van separadas las categorías, sí. Entonces esto remarca y va a haber que votar esto, qué importancia tiene, qué es esto. Entonces, por empezar a aclarar que no es algo nuevo, porque mucha gente cree que es algo nuevo. Y el dijiste, el Consejo de la Magistratura tiene 30 años. 30 años tiene. 30 años. Fue creado en la reforma del 94, claro, y empezó a funcionar en el 95. ¿Y para qué? ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? La función del Consejo de la Magistratura es muy importante porque tiene que ver con todo lo que es la administración de la justicia. Sí. Es el organismo que se encarga de evaluar los candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos. Claro. Una vez que los evalúa, es quien los designa. Eso después va a la legislatura que le brinda el acuerdo. Sí, o sea, alguien quiere ser juez, quiere ser fiscal en la provincia, esto que después nosotros vemos, conocemos, les hablamos de los jueces, recién estuvimos hablando de un caso particular, pero todos los días hablamos de casos judiciales. Bueno, alguien quiere ser juez, se presenta a un concurso y el Consejo de la Magistratura lo evalúa. Lo evalúa. Y una vez que termina esa evaluación, si el Consejo, la mayoría del Consejo considera que es apropiado, lo designa, sí, o hace un orden de mérito y bueno, se claro, designa en función de ese orden y después otra de las funciones es evaluarlo durante cómo ejerce su función, y si hay alguna denuncia, tiene que investigar, por mal desempeño, tiene que investigar la denuncia y eventualmente juzgarlo y llega el caso de destituirlo o mantenerlo en el cargo. Bien, y entonces ahí el Consejo de la Magistratura, digamos, en conjunto con todos estos representantes, incluidos los representantes populares, que son los únicos que se eligen por el voto popular, de toda la gente. Sí, el voto en las elecciones, es el que hace ese proceso, hace todo ese trabajo, digo, de selección, claro, de control. Y ahí está la importancia, sí, justamente con esto que vos decías, porque cuando nosotros hablamos, nos quejamos de cómo está la justicia o nos quejamos de los jueces, ellos no llegaron ahí porque ellos dijeron, me meto ahí. Llegaron después de pasar un proceso, que ese proceso se dio en el Consejo de la Magistratura. Sí, claro. Entonces, ¿cómo llegan? Porque el Consejo de la Magistratura los habilitó. Y dentro de eso hay representantes populares. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene este rol y de cómo votemos ahora, porque a quien le toque representar, en nuestro caso a la circunscripción Esquel, va a tener, está bien, va a ser uno en un montón, pero ya es una voz que incide y, como decimos nosotros, llevamos la mirada de la gente. Y en tu caso, a diferencia de los otros candidatos, estábamos viendo la boleta, tiene candidato, por supuesto, Unidos Podemos, el Frente Unidos Podemos, Ezio Tracana, Despierta Chubut lleva a Diego Austin, La Libertad Avanza a Cristian Ortiz, el pitch a Jonathan Velázquez, la Fuerza del Trabajo chubutense a Javier Quiñenao Mercado. ¿Qué te diferencia a vos del resto de los candidatos? ¿Por qué decís vos que hay que marcar en tu casillero y no en los otros? Bueno, en principio... En algo, perdón, que además parece bastante técnico el trabajo del Consejo. Exactamente, es un trabajo bastante técnico, bastante específico, y lo que hay que mirar es la impronta que cada candidato decimos que le vamos a estar dando, que es lo que nos diferenciaría. En mi caso, lo que voy a estar tomando en cuenta son estas cuestiones que hablábamos, de evaluar bien, que no sea solamente alguien que sabe técnicamente, porque a lo mejor puede ser medalla de oro de la universidad, sí, pero hace agua por otros lados. Entonces, tratar de hacer una evaluación integral, no solo de los conocimientos. Y mirando estas cuestiones que nosotros como
habitantes comunes, porque bueno, el representante popular no tiene que ser ni abogado ni estar vinculado al Poder Judicial, como habitantes comunes que muchas veces reclamamos de la justicia. Por ejemplo, cuando sea con quienes ya están, bueno, ya están designados, pero cuando haya que evaluar a nuevos postulantes, bueno, ver de qué manera vas a facilitar el acceso a la justicia, sí. De qué manera vas a hacerle más fácil las cosas a la gente. Dentro de esto yo pongo como ejemplo algo que nos influye a quienes no vivimos en Esquel y a lo sumo Trevelin, que es que estamos lejos de los tribunales. Sí. Entonces, eso implica un viaje para cualquier trámite. Yo desde Corcovado, por cualquier cosa, tengo que hacer 100 kilómetros para estar a lo mejor iniciando una causa o viendo cómo va un expediente o ver así, y después 100 kilómetros para volverme. Sí. Los de costa son 200 y algo de kilómetros. Entonces son distancias y entonces ver cómo resolvemos esto. Entonces vos te postulás para juez. Bueno, entonces una de las cosas que yo voy a plantear es de qué manera vas a hacerle más fácil a esa gente. Y mismo a la gente de acá de Esquel, porque a lo mejor hay gente de acá de Esquel que vive alejada del centro y no tiene los recursos para llegar. Porque uno lo ve a Esquel como toda una ciudad, pero no es accesible para todos. ¿Hay algo más que te preocupe de la justicia actual, de nuestra circunscripción, que tenga que ver, no sé, con el tratamiento justamente de ciertos casos, de ciertos sectores de la población? Ahí entendés que a veces se habla de justicias para unos y no para otros, para ricos y no para pobres, o comunidades originarias. ¿Hay algo de todo eso que te preocupa? Esas son todas las cuestiones que vamos a tener que ir mirando, que desde mi lugar, en caso de ser elegido, voy a estar apuntando a ver esas miradas que tienen los candidatos. Sí. En el desempeño también, como vos mencionabas en la presentación, ayer salió de todos los diarios el caso de un juez de acá que hacía las sentencias con inteligencia artificial. Carlos Richeri, sí. Sí, bueno, entonces son casos que hay que investigarlos después. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Es el primer caso o él tiene otros casos? ¿Hay otros jueces que hacen lo mismo o no? Entonces, bueno, hay que empezar a ver, también esto es algo nuevo, lo de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que ver cómo detectar también si hay otros que lo están haciendo o no, y de qué manera. Ya te adelanto, casi todos. Bueno. Porque en realidad, bueno, con esto quiero decir, tengo entendido que hasta hay cuenta oficial de ChatGPT, digamos, es una herramienta que se utiliza, el tema es cómo, ¿no? Bueno, es parte de todo lo que hay que ver, esto es algo nuevo que tendremos que investigarlo y ver cómo trabajarlo, que mismo se puede dar, y hay como una herramienta, pero bien utilizada. Claro. Y ahí viene otra de las cuestiones que tiene que ver con la impronta que yo le voy a dar. Dos te voy a mencionar. Una tiene que ver con jueces que en su momento renunciaron para evitar ser juzgados, sí. Y después se volvieron a presentar y el Consejo los designó otra vez. Entonces, desde mi punto de vista, esas personas, si evitaron un juicio, es porque no se sentían limpias y después vuelven, y después esas personas sabemos que han tenido otra vez problemas. Entonces, ver esos antecedentes, como te decía, de hacer una mirada más amplia, más que lo técnico. Y la otra cuestión a la que le voy a apuntar pensando en esto también, es ver cómo ellos van a hacer bien su función, que no se vayan por otro lado, y en ese sentido generar la iniciativa legislativa. Dentro de las atribuciones que la Constitución le da al Consejo de la Magistratura, no figura la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es la posibilidad de presentar proyectos a la legislatura. Sí. Pero la ley también dice que lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, el Consejo de la Magistratura no lo tiene prohibido. Entonces, claro, podría ser, y entonces cuando ves cosas en el funcionamiento de la justicia, que dentro del Consejo va a haber también jueces, que ellos pueden dar su punto de vista de cómo funciona. Bueno, entonces, como Consejo de la Magistratura, plantémosle a la legislatura, hay que modificar esto. Y, por ejemplo, supongamos, la inteligencia artificial puede servir para algo en la Administración de Justicia. Bueno, vemos todo y, bueno, se va a manejar de tal manera. Bien. Entonces, esa es otra impronta que le voy a dar yo. Generar desde el Consejo, en función de lo que veamos que hay que mejorar en la Administración de Justicia, entre jueces, abogados y gente común, bueno, generar proyectos para que la legislatura después los trabaje y que mejore la administración de justicia en toda la provincia.